¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? Pues así como lo leyeron en el título del video, aquí les traigo un nuevo video tutorial acerca de cómo hacer el cambio de bomba de agua para estas motocicletas. Les voy a mostrar el paso a paso para cómo desarmar y llegar de esto a esto otro. Entonces, sin más por el momento, pues vamos a darle. El contenido de este canal es solo informativo y basado en experiencias personales. Arellano FR no se hace responsable por daños, accidentes o pérdidas derivadas del uso de la información aquí presentada. Conduce siempre con precaución y consulta a un profesional para trabajos mecánicos especializados. Y bueno, pues aquí está esta es mi moto. Está algo polveada porque pues la dejé aquí afuera e hizo algo de tierra. Entonces vamos a empezar con el procedimiento para poder cambiar lo que es la bomba de agua. Les voy a ir explicando paso a paso cómo es que voy desarmando la moto. Y en tanto las herramientas que van a necesitar, se sorprenderá la poca herramienta que necesitan para poder desarmar la moto. Ya les iré explicando paso a paso. Entonces empezamos. Para desmontar lo que es esta parte que cubre el tablero, necesitamos despegar estas cubiertas de las bocinas. Normalmente ya después de tanto quitar y poner, estas cubiertas ya no agarran de forma correcta y casi siempre uno les pone silicón. Entonces ahorita lo vamos a quitar y van a ver que tiene algo de silicón ahí. Si se fijan, aquí le puse algo de silicón negro para que no se cayeran. Muchas veces pasa que ciertos accesorios ya con el quitar y poner se empiezan a gastar y cuando menos acuerdas pues los dejas en el camino. Les quitamos estas tapas, quito la otra y proseguimos. Ya que hemos quitado las dos tapas de las bocinas, hay que quitar estos pines, estos push pines. Quita muy fácil. Hay una herramienta especial para eso, pero pues no contamos con ella. Únicamente hay que jalar un poquito el pin y sale. Posterior a esto tenemos estos dos tornillos. Aquí hay un tornillo hexagonal, son de 5 milímetros y hay uno, y acá a este lado hay otro. Hay que quitarlos. Aquí que quitamos los dos pines que van aquí y los dos tornillos. Ahora resta más que jalar lo que es el cubre tablero. Con cuidado. Aquí hay un arnés por esta parte de abajo. Este es el arnés que les comento, que va conectado a los botones del cubre tablero. Lo único que hay que hacer es sacarlo de aquí y ya tenemos libre esta parte. Ahora lo que sigue es desmontar. Puede ser en el orden que sea. Ahora vamos a quitar el asiento. Este únicamente consta de 4 tornillos que están aquí en las sujetaderas. Ya que salen esos 4 tornillos, por ejemplo, esta moto trae el accesorio del respaldo para el piloto. Únicamente lo quitamos de esta forma. Y el asiento del piloto se quita sacando esta colchoneta de aquí. Tiramos sin miedo, no pasa nada. Tiramos esta colchoneta y jalamos hacia atrás. Ya desmontado el asiento, lo único que resta es, bueno, para mayor comodidad, quitar estas tapas, ya que tenemos unos tornillos aquí que hay que quitar. Estas tapas únicamente salen a presión. Listo. Este lado es lo mismo, sale aquí únicamente a presión. Y de aquí sacamos esta tapa también. Se cayó. Este lado sufre un poco porque tenemos aquí pues el accesorio para los cambios, pero no hay que jalar bien. Ahí está. Para quitar toda esta cubierta es necesario, únicamente se puede con la mano, con cuidado. Quitamos estas tapas. Quitamos la otra.
aquí podemos encontrar toda la tornillería que es para quitar esta parte. Adicional a esto, necesitamos quitar estas dos tuercas que sostienen el carenado al tanque de gasolina. Bueno, ya después de haber quitado todos estos tornillos, los laterales, aquí les había dicho que lo volvieran a atornillar para que no se perdiera, pero sí, esta es parte de lo que necesitamos quitar. Entonces, hay que quitar acá tenemos otros dos y todos los del lateral. Para poder continuar con el desensamble, hay que quitar los compartimentos para guardar objetos. Aquí tiene unos push pins, ese trae 4, y únicamente lo que hay que hacer para sacarlos es presionar. Presionamos y sale. Acá presionamos el otro, presionamos el centro, presionamos y sale. Entonces aquí podemos sacarlos, igual ponerlos aquí mismo dentro. Entonces aquí nos vamos a topar con muchos arneses para accesorios. En este caso el único que tiene es el del tomacorriente de 12 volts. Para poder quitar el cajoncito, lo único que hay que hacer es desconectar este arnés. Y ya quedó. Para este otro compartimento es el mismo proceso que el anterior, únicamente que este trae 2 push pins y 2 tornillos de cruz. Quitamos los tornillos. Aquí va a haber un caso particular. Este cajoncito trae una cerradura para que no se pueda abrir sin llave. Aquí de este lado hay que desganchar este cable, que es el que acciona con la llave. Sacamos aquí. He quitado la otra gaveta de esta parte. Pueden notar que aquí tenemos el acceso a lo que es el tapón del radiador. Por aquí llenamos el líquido refrigerante cuando hacemos el mantenimiento del sistema. Continuamos con ahora estas dos tuercas de 10 milímetros. Tenemos una aquí y otra de este lado. Las tuercas de esta parte del tanque de gas corresponde quitar también esta parte de los mandos de las luces y esta otra, que en mi caso tengo un medidor de voltaje. Como ya quitamos todos los tornillos de aquí de lateral, únicamente corresponde extraerlo. Lo desconectamos al otro lado. Igual lo extraemos. Y aquí nos vamos a encontrar con más arneses. Les conectamos. Y para no perder o para no olvidarme dónde va cada uno de los tornillos, como les comentaba, hice aquí un diagrama de la ubicación de cada uno. Me faltó mencionarles esos dos tornillos Phillips que van aquí en esta parte. Hay que quitarlos también para que nos deje quitar la cubierta. Posterior a esto, lo único que resta es desganchar el carenado de esta parte, de esta otra parte, y jalar. Ya que estamos en esta parte, hay que desganchar los dos arneses que están ahí abajo. No sé que sí va a ser algo difícil poder mostrarlo, pero son los correspondientes aquí al sistema del estéreo. Y aquí ya desconectando los arneses, únicamente con cuidado. Estos son los dos arneses que hay que quitar. Son correspondientes a la parte del estéreo y la antena misma del estéreo, que también no nos deja. Y ya con eso tenemos fuera y libre toda la moto de lo que es el carenado. Ya con la moto en este nivel de desensamble, para los que gusten hacer su servicio y darle mantenimiento a su filtro de aire, lo que resta únicamente, yo no me voy a meter dentro de esta parte, ya lo he hecho, pero lo que hay que quitar únicamente es el módulo de reversa y de lo que es el crucero, control de crucero, la computadora, y desconectar algunos arneses. Y en esta parte inferior es a donde llegan estas tomas de aire, es donde tenemos ubicado el filtro de aire.
En sí la bomba de agua está debajo del tanque. Entonces necesitaré quitar este soporte que traemos aquí para el asiento, quitar la batería e ir deshabilitando estos pequeños soportes que trae. Ahí déjenme los quito y les muestro. Es necesario quitar lo que es la base de la batería y la batería en sí. Fijan, este va aquí y va atornillada ahí adentro, para poder tener acceso a esta parte del soporte que tenemos que quitar estos 3 tornillos adicional al que tenía este cover. Lo único que para quitar la batería, lo único que hay que hacer es desconectar este pin que es un sujetador para el arnés. Yo aquí traigo unos circuitos extra para unos accesorios que conecte y dejar libre lo que es la caja de fusibles para poder extraer la batería. Es necesario desconectar ciertos elementos para poder quitarlo. Aquí hay unos tornillos que falta quitar aquí en estos lados, pero antes de eso necesito despojar de todo esto que está aquí interrumpiendo el proceso para desmontarlo. Es básicamente quitar estos respiraderos. Aquí hay uno que va acomodado aquí con la base de la tapa. Aquí hay otro. Podemos quitar esta parte. Conectar el arnés del medidor de gasolina. Tenemos aquí lo que es este guardapolvos. Ya desmontamos aquí los tornillos que teníamos en la parte frontal. Quitamos esta toma de gasolina, desconectamos el arnés principal de la bomba, desconectamos el arnés del sensor de nivel de combustible, y resta quitar esta parte que me pareció algo extraño, que esta abrazadera no estaba colocada correctamente y estaba flojo, así como tal cual como lo estoy moviendo con los dedos. Entonces checamos que esté todo en buenas condiciones. Colocamos estos tornillos para que no se vayan. Bueno, hay que hacer espacio para... Ahí está. Despejamos estas 2 líneas de combustible. Ya quitamos estos. Vamos a mover todo lo que nos haga ahí ruido. Ok. Quitamos estos arneses. Ya deshabilitamos el soporte que traía. Este soporte no va fijo al tanque, únicamente es para amortiguar. Va puesto en esta parte y allá por donde va la batería, aquí está la otra parte. Esto ya está, ya lo desmontamos completamente. Levantamos el tanque con cuidado. Tengo en cuenta con algo de gasolina, entonces el tanque debe poder salir girándolo un poco. Vamos a ver que no se estorbe. Okay. Y bueno, como pueden ver, bueno, ahí están los niños jugando, pero no pasa nada. Lo único que hay que desconectar, como les decía, es la parte de aquí del indicador del nivel de gasolina. Creo que esta toma de retorno y esta línea de combustible, aparte del arnés de la misma bomba. Se desconecta también este respiradero, y de ahí en más pues ya el tanque queda, se saca inclinándolo un poco y queda libre. Y después de quitar el tanque de gasolina, pues ya tenemos despejado toda esta área. Para tener espacio y poder desinstalar la bomba es necesario quitar el alternador. Entonces el alternador tiene 3 tornillos de 12 milímetros, uno aquí en la parte inferior, que ya lo pude quitar con una llave de Corona y matraca.
fue muy fácil quitarlo de ahí, y pues que está muy accesible. El asunto es el que está ahí atrás. Lo voy a mostrar aquí. Para eso voy a utilizar un nudo flexible para poderlo quitar. Si se fijan, ahí está metido el dado de 12 milímetros, el nudo, y ahí mismo con la matraca trataré de aflojarlo. Después de intentarlo con el nudo flexible, pues no alcanzaba el suficiente torque. Entonces encontré este otro nudo y esta extensión para poder aflojar ese tornillo. Ahí está. Deja atrás. Entonces con esto, desconectando únicamente el arnés que está acá y la tierra, podemos extraer el alternador. Había faltado mencionar una parte muy importante, que es digamos que la primordial, aunque no nos afecta. Pues faltaba vaciar todo el sistema de refrigerante, y esta es una parte muy básica de lo que es para el mantenimiento de la moto, ya que por aquí, por este medio, es donde uno hace el cambio de filtro de aceite y puede cambiar el mismo aceite. Entonces, y en lo particular, pues mi moto ya tiene rotas algunas piezas. Aquí no me voy a meter a tanto detalle de cómo quitarlo, porque no tiene mucha ciencia. Llevamos algunos tornillos hexagonales aquí, llevamos uno aquí, dos acá. Hay que quitar unos push pins de aquí, de este cover plástico, y ya podemos quitar todo lo que es podemos decir que es una fascia, la fascia de la moto. Aquí, en la parte posterior de la bocina, alcance a ver, aquí tenemos el dren, con un tornillo, con un dado de 10 milímetros. Creo que es para, a ver, déjenme revisarlo, se les confirmo, creo que es de 8, para vaciar el sistema. Y efectivamente, el dado que necesitamos para vaciar el sistema de refrigeración es un dado de 8 milímetros. Aflojamos el tornillo y aquí nos sale refrigerante, que necesito quitar la tapa del radiador. La quito. No me gusta nada cómo se ve. Como les comentaba, ya había mandado hacer una reparación, le cambiaron el termostato, me dijeron que le habían repuesto anticongelante. Yo traía un anticongelante de muy buena calidad, y ahorita lo que estoy viendo que está saliendo no tiene nada que ver con lo que yo le había puesto. Pero bueno, por lo menos no vemos que tiene agua, no hay corrosión. Entonces ahorita vamos a seguir con el drenado para poder desmontar la bomba. Acá de este lado podemos ver que ya pude desmontar el alternador, quitando esos 3 tornillos de 12 milímetros. Únicamente es cuestión de desensamblarlo, sacarlo de ahí de donde engrana y sacarlo hacia esta parte lateral. Sale sin ningún problema. Y bueno, aquí ya desconecté las mangueras principales de la bomba de agua. Una de las abrazaderas se dañó, pero pues aprovecho y cambio las 3. Lo que no me gustó fue el líquido que salió y que tiene algo de corrosión aquí en las puntas. Y tengo la bomba nueva para que vean. Básicamente lo que resta hacer es quitar estos 3 tornillos aquí en esta parte. Aquí está uno, acá está lateral y uno está ahí al fondo. Y con eso ya puedo desconectar la bomba de agua y ponerla la nueva. Entonces ya con los tornillos removidos, lo que resta es hacerla hacia atrás únicamente. Ahí. Y ahí está. Tenemos la bomba de agua. Pues mira, aquí se aprecia el termostato. Ahí está dentro. Aquí en esta bomba también se ve.
parte de dentro. Está el termostato. Y bien, aquí están las dos bombas de agua. Pues sí se nota la diferencia entre una y otra. Podemos decir que esta aún está funcional, dado que se había cambiado el termostato y no tenía ninguna falla. Podemos sentir que aún el valero está trabajando muy bien. Un detalle importante a considerar al momento de instalar la nueva bomba es la ubicación de esta pieza. Bueno, más bien la orientación de esta pieza. Podemos guiarnos ya sea con un desarmador o con una lainita para orientarla y ensamblarla correctamente. Eso ahorita les muestro cómo lo voy a hacer. Dado a que si no se ensambla correctamente podemos dañar esta parte. Cosas que pueden aprovechar cuando tienen la bomba desmontada es que es mucho más fácil manipular este bote. Tiene únicamente un tornillo por abajo para quitarlo, que es el depósito del anticongelante para una limpiada. Eso ya lo acabo de hacer. Pues ya dejamos aquí desmontada lo que es la bomba de agua. Tuvimos que quitar el alternador. Aquí ya tenemos el espacio. Básicamente es para poder aflojar el tornillo lateral que tenemos por ahí. Ese que está ahí arriba y el otro que está ahí abajo. Hay que quitar la batería y lógicamente el tanque de gasolina. Como les comentaba, esta parte de la bomba tiene que alinearse ahí adentro para poder hacer que el motor la haga funcionar. Utilizaré esta pequeña abrazadera de aluminio que tiene exactamente el mismo ancho para poder guiar lo que es la conexión. Miren, esa es la parte que les comentaba. Se fijan, lleva una ranura la cual necesita ir embonada a la perfección. Si la colocamos mal y empezamos a apretar podemos dañar la pieza. Entonces ahí es donde tenemos que embonarla correctamente. Una recomendación que puedo darles es girar un poco el volante o en sí el cigüeñal de la moto para poder alinear la ranura que les comentaba. Estoy utilizando este pedazo de metal, pero pues ahí básicamente la ranura está vertical para poder guiar más fácil lo que es la conexión de la bomba. Entonces vamos a instalarla. Listo. Pueden ver aquí que ya quedó instalada la bomba de agua y sus nuevas abrazaderas, ya que las que traía se habían dañado. Le di una pequeña limpieza para ver si encontramos algún otro detalle, pero pues al parecer todo está en orden. Con esto básicamente podemos decir que ya el trabajo está hecho al 50%, porque todavía falta armar todo. Pero pues únicamente procede a realizar toda la inversa para dejar todo listo. Y bueno, chavos, espero les haya servido este tutorial. Si el contenido les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Sin más por el momento, un saludo.